y ayer dio a conocer una nueva asociación en la Ciudad de México, ex candidato a la gubernatura. Enrique Cárdenas, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Polo? Muy bien, buenos días. Aquí andamos con esta nueva organización y ayer ya un reporte interesante, creo. Oye, ¿vas a buscarla de nuevo? ¿Empiezas a moverte? A buscar qué precisamente, Bueno, Polo. pues me queda claro que empieza el proceso electoral en septiembre. No se sabía de ti desde que terminó la jornada electoral y en política no hay coincidencias. ¿Vas a buscar la gubernatura otra vez o una diputación federal, Enrique? Mira, estamos con este proyecto de signos vitales, y ya tengo varios meses con él. Sí, había salido ya la organización, pero ya el primer reporte lo sacamos ayer, entonces a eso estoy metido, estoy de profesor de medio tiempo en la Ibero, sigo ahí, muy contento, así es que pues en eso estamos, ¿no? Lo demás pues ya se verá. Lo demás ya se verá. A buen entendedor, pocas palabras. Enrique, nada más como para tener un referente. ¿Cómo terminas después de esta experiencia que, pues lo tuyo no era haber jugado como candidato, meterte de lleno a la política? ¿Cómo termina esta experiencia para ti? ¿Qué te deja, Enrique? Mira, yo creo que fue una experiencia muy interesante, muy aleccionante también. Pues yo creo que es un mundo distinto el de la política, más que política electoral, ¿no? Esa es la diferencia. Y ahí sí se come aparte, digamos. Una cosa es la política, digamos, de buscar políticas públicas, hablar con grupos, etcétera, pero no en términos electorales, sino en términos de servir a la gente verdaderamente. Y la política electoral, pues sí, es otra cosa, que ya estoy escribiendo ahora sí mi experiencia, en algún momento saldrá. Y bueno, el libro que salió, una trilogía que apenas sacamos en Puebla contra la corrupción y la impunidad hace una semana y media, pues justamente da cuenta de lo que sucedió en el 2018 y el 2019, en donde pues cuando la afluencia es muy baja, como fue en esta elección pasada, pues entonces da lugar a muchas cosas que suceden con relativamente pocas personas, ¿no? Gente que votó completamente, o secciones enteras, casillas enteras que habían tenido lo escribí ayer en el Financiero, por ejemplo, votos para un partido en el 2018 y habían tenido 8 votos, 10 votos, 12 votos, el Partido Verde, por ejemplo, y de repente en la del 2019 tiene 700 votos en la misma casilla, ¿no? Y esos votos son los que le dieron el triunfo a la coalición que ganó. Oye, me queda claro que para ti, bueno, fue una experiencia interesante porque no es lo mismo, bueno, y lo voy a decir de manera coloquial, no es lo mismo ver los toros desde la barrera allá a plantarte frente al animal. Creo que fue una experiencia interesante, una elección exclusivamente para gobernador, con lo cual, bueno, pues no hubo el impacto ni la efervescencia que se genera cuando hay en juego presidencias municipales, diputaciones locales y demás. Esto fue muy descarnado, ¿no, Enrique? Así es. Sí, pues yo creo que es una diferencia, pero déjame insistirte, ciertamente la política electoral es muy distinta de lo que uno sabe y uno conocía. Y lo digo en serio, o sea, había tenido pues el gusto, suerte, oportunidad o como quieras llamarle, de conocer pues a personajes importantes de la política en México, desde presidentes hasta pues diputados, senadores, en fin, y yo pensé que los conocía, pero cuando entras a la política electoral se transforman, querido Polo, son otras personas, y eso es muy impactante.
Sí, bueno, pues van de por medio muchísimos intereses. Vamos a saltar, si me das permiso, a otro tema, porque bueno, tú eres un investigador connotado, un agente con cultura en términos generales. Y bueno, pues lo que estás señalando ahorita, solamente hay que ver el rostro, las actitudes y la puesta en escena en la Casa Blanca con un Donald Trump que no fue o no es Donald Trump el auténtico, el que recibió a López Obrador. Me refiero a esto que tú señalas de cómo cambian, cómo son proteicos los políticos, ¿no? Pues sí, sí sucede en todos lados, ¿no? Pero sí, como dijiste, se vuelve esa lucha, se vuelve como descarnada. Está todo va de por medio, y esa es una cosa muy impactante también, como te mencionaba, el percatarse de cómo cambia la gente cuando entra en otro ring, en un ring que se supone que el interés debe ser la población, la gente, y la gente es lo que menos les interesa normalmente a esta clase de política que tenemos, ¿no? Digamos, la clase política más tradicional. Hay gente que no, pero hay muchos que sí, y que lo que menos ve uno es que haya interés por las personas. Tú fuiste invitado, Enrique, perdón, te escucho, perdón. Sí, no, digamos que ese para mí fue me decías que aprendiste, que saliste, en buena medida es eso, percatarte que mucha de la clase política lo que menos le importa es la gente, así de plano. Oye, y te estoy hablando en todos los niveles, no solamente en Puebla, estoy hablando a nivel federal en este momento, en fin, ¿no? Así es. Oye, tú fuiste invitado, corrígeme si estoy mal, por el propio Andrés Manuel López Obrador, lo hiciste público para incorporarte a Morena y ser candidato a gobernador, ¿estamos bien? Bueno, fui invitado, efectivamente, pero nunca, no para integrarme a Morena, sino para ser un candidato ciudadano, que sí me proponía en un primer momento Morena, y después ya competí con, pues siendo un candidato común de otros 3 partidos, pero siempre como candidato ciudadano, nunca me afilié a ningún partido. Oye, a toro pasado, ¿cuál es tu opinión? ¿Te hubiera gustado estar en Morena? ¿Cuál es tu diagnóstico en relación a lo que nos dijeron, a lo que proponía, a su oferta de Morena, pues casi a 2 años? ¿Cuál es tu opinión, doctor? No, yo creo que ha cambiado totalmente. También lo escribí hace tiempo, cómo pasé yo mismo de la esperanza a la preocupación y digamos, no, de la esperanza a la decepción, y luego a la preocupación, y ahora yo te diría casi al terror, porque la situación como está sí es verdaderamente complicada y muy difícil. Se viene ya la tenemos aquí, una crisis económica, social, de magnitudes enormes. Es lo que justamente presentamos en este reporte de signos vitales, que se puede bajar en la página, por cierto, signosvitalesmexico.org.mx, y que da cuenta de, pues, hombre, cómo hemos perdido 12 millones de personas están quedando sin ingresos, vamos a tener 95 millones de personas en pobreza, 75% de la población va a estar en pobreza para el año próximo, y esto pues va a tener repercusiones sociales, políticas de toda índole muy serias para el país. Entonces, pues sí, hay una decepción porque se pudo haber evitado, es decir, no el trancazo del Conavid, pero sí la forma de reaccionar ante él. Se pudo haber evitado muchísimas muertes y muchísima penuria económica y social, que es la que estamos ya percibiendo, ¿no? Así es que sí, es muy distinto, digamos, de lo que yo hubiera hecho. Así es que, pues, mira cómo es la vida. Así está uno mejor que como uno hubiera estado de otra manera, creo yo. Muy bien, Enrique Cárdenas, cuéntame de esta nueva organización. ¿Cuál es el propósito y qué fue lo que hiciste ayer en Ciudad de México? Hasta donde tengo entendido, un excelente evento.
Pues mira, sí, es una organización nacional en términos de que lo que trata es de responder ante la realidad de que estamos perdiendo información fidedigna, de que estamos perdiendo datos y que donde se nos dan a veces pues no son corroborables. Hay muchas cifras que ya nada más no checan. Por ejemplo, en el caso energético ya no tenemos manera de saber si es lo que se nos está diciendo es la verdad o no. Ahora lo hemos visto dramáticamente con lo del COVID, el número de muertes, que si están subestimados o no, etcétera. Entonces, el origen de esto viene desde el año pasado, precisamente al percatarnos que estaba habiendo pérdida de información, incluso reducciones de presupuesto importantes al INEGI, y que esto iba a evitar que pudieran tomar las encuestas que iban a tomar. Entonces, todo esto, hicimos esta organización en donde la que hay gente muy, muy destacada en el comité ejecutivo, muy destacada también en un comité de asesor de especialistas, los mejores, digamos, bueno, no son los mejores, pero son gente muy, muy buena, porque hay gente muy buena también que no está, pero digamos, que respalda los reportes en términos de que pues los robustecen, no son autores directamente, pero sí los respaldan. Y lo que hicimos son diagnósticos, lo que hacemos son diagnósticos de cómo está la situación del país, y eso es lo que presentamos el día de ayer, Polo. Oye, hablabas hace un momento de que es muy complicado y lo dice alguien que sabe de la materia. Digo, no estoy hablando con un ciudadano común, eres un hombre que se ha preparado en la academia, que sigues trabajando en ella, pero esto que señalas me llama mucho la atención. Es ya muy complicado saber la realidad de lo que nos dicen, Enrique. En algunos campos es absolutamente difícil. Por ejemplo, mira, las cifras de Pemex nomás no cuadran, ¿no? En el 2019 no podías tener tú que, por ejemplo, se decía, se acabó el huachicol, por un lado, pero por el otro lado no se refleja eso en los ingresos ni tampoco en las ventas. Tampoco sabemos cuál es el balance energético, sino con muchísimo retraso. El balance energético es de dónde sale la energía y a dónde se va, por ejemplo. La destrucción, o bueno, la eliminación del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INEE, ¿te acuerdas? Que lo desaparecieron en este gobierno, generaba muchísima información. Esa información ya no se va a generar. Ya no se va a hacer la prueba Planea. En un momento dado no vamos a saber qué tanto están aprendiendo los niños, por decirte el caso de educación. Y así como esos dos casos, los podemos ver en la materia de medio ambiente. Se ha perdido más del 80% de la información sobre medio ambiente. Y eso es gravísimo porque pues nos estamos quedando sin saber qué es lo que está sucediendo. Vimos apenas un reporte hecho en Estados Unidos con fotografías de satélite y con análisis satelital, en donde están los focos de más contaminación por refinerías, y resulta que de las 10 refinerías que contaminan más en el mundo, 5 de ellas están aquí en México. Entonces, imagínate. Entonces, es ese tipo de información que no se sabe, que no se conoce, que además se han eliminado muchos de los puntos de monitoreo a nivel nacional, de modo que ya ni siquiera se está midiendo, no estamos midiendo la contaminación como a través de estos puntos, y esto, pues no se pueden tomar buenas decisiones. Si no tienes buena información, no se pueden tomar buenas decisiones. Oye, Enrique, ¿y a qué adjudicas tú que se esté dejando de medir? O sea, ¿cuál sería el propósito? Me suena hasta perverso el tema. Es perverso, sí puede ser perverso, porque lo que sí está pasando es, si tú no sabes qué está sucediendo, pues te quedas en la penumbra, y si te quedas en la penumbra piensas que el problema pues a lo mejor es muy local, es muy de tu, digamos, es algo aquí de Puebla, ¿no? Por decir, cuando en realidad es una situación que está pasando en todos los lugares. Por ejemplo, en el reporte que presentamos ayer viene una sección que se llama, son alertas, ¿no? Sacamos algunos puntos, algunos temas que son verdaderamente importantes, y que deben de llamar nuestra atención. Uno de ellos se llama cómo se está apuntalando a Pemex, haciendo que venda el combustorio que ya no vendía, se lo vende a CFE lo quema, y está produciendo
creo que es 43% más de partículas que son de las más dañinas para la respiración, y ya se midió que esas partículas están aumentando en 8% la mortalidad en COVID, por ejemplo. O sea, te vuelve más susceptible de tocar, de que te pegue el COVID y que te mate. Y eso, pues, está medido, ¿no? Y es, por ejemplo, una de las alertas que tenemos. Entonces, ¿para qué no quieres tener información? Pues justamente, pues para que esto no se sepa. Ahora, en la postura... sí está grueso, Polo. No, eso no son cosas menores. No es que ya haya, no es una cosa trivial, puesto que estamos hablando. Oye, pues te vas a echar encima al tigre, ¿no? ¿A quién, perdón? Pues ves que se habla de que el tigre anda por ahí, el tigre, te vas a echar encima al tigre con esta organización que dice las cosas como son. ¿Te pareces a Factor Radio? Pues mira, sí, no sé, digo, nosotros estamos sacándola. Es un comité asesor de 35 personas, las que están como asesores, vamos, como especialistas, más 7 más en el comité ejecutivo, todos ellos de una gran probidad, de una gran trayectoria, que pues difícilmente se puede dudar, ¿no?, de su capacidad y demás. No, repito, no es que ellos hagan los reportes y no actúan por otra cosa que a nivel personal, son ellos en lo personal, no son las instituciones a las que estuvieron o en las que están. Pero ese respaldo, pues, es sumamente importante, porque lo que da es que ellos sí revisan, les pasamos los reportes antes, nos dan sus comentarios, los integramos, pero los que lo sacan es Signos Vitales, ni siquiera hay un autor particular. Sí, se nos van a echar encima, es probable que sí, pero bueno, pues yo creo que se tienen que decir las cosas, porque de otra manera, ¿cómo vamos a poder actuar? ¿Cómo vamos a poder conocer? Polo, y tú eres pues tú estás dando datos todo el tiempo, ¿no?, en tu programa. Entonces, creo que es importante para ti. Ojalá lo veas, échale un ojo, porque hay muchísima materia prima ahí de información importante que se tiene que saber. Oye, Enrique, cítame por favor a algunos integrantes, probos todos, según señalas tú, que integran esta nueva organización. Mira, nomás, por ejemplo, en el comité ejecutivo está Julio Frenk, está María Amparo Casar, María Elena Morera, está Jaime Zabludovsky, está Duncan Wood, que está en Washington, es una cosa también internacional. Duncan Wood es el director del Instituto México de Woodrow Wilson, que es un centro muy prestigiado en Estados Unidos. Jorge Suárez Vélez, también, que escribe en Reforma, por ahí lo habrán visto. Luego, en el comité de especialistas, por ejemplo, en la parte de legal y jurídica y demás, está pues el exministro de la Corte, José Ramón Cosío, está también Luis Raúl González, que fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la parte social está Gonzalo Hernández Licona, que estaba en Coneval y ahora está en esta organización internacional también de medición de la pobreza. Está el director de Oxfam México, que se llama Ricardo Fuentes Nieva, Rogelio Gómez Hermosillo. Economistas, pues está Eduardo Sojo, está también Valeria Moy, está Carlos Hurtado, que es director del CESP ahora. En fin, pues ese tipo de gente, ¿no? Oye, de ese nivel, Luis Fonserrada, que estuvo ayer en la presentación. Luis Fonserrada pues fue también un economista muy destacado. Así es que pues es un buen grupo. Ahí, ¿cómo ves? No, bueno, pues parece más que un buen grupo, parece un gabinete ciudadano, Enrique. Pues sí, es de muy, muy buen nivel. En la parte ambiental está el doctor Sarucán, por ejemplo, el exrector de la UNAM, está María Eugenia Ibarrarán, está también Juan Carlos Goitia, que fue director del centro El Molina, ¿no?, en cuestiones ambientales. En fin, en todos los temas está muy pertrechado, digamos, el grupo, porque tocamos todos los temas, no solo económicos, no solo sociales, sino también de gobernanza política, por ejemplo, de gobernanza. Oye, y tú eres ¿no? el presidente, Enrique.
Yo soy el presidente del comité ejecutivo, sí. No, bueno, pues felicidades, que haya mucho éxito. Te quiero plantear desde ahora y en público una especie de convenio en donde tengamos información de este grupo de manera periódica, ya lo platicaremos, pero me parece de la mayor importancia y este medio de comunicación está con toda la apertura para ustedes, Enrique. Pues muchas gracias, Iván, te agradezco mucho. Sí queremos que se difunda lo más posible. En la página se puede bajar la información, se puede bajar videos y también decirte que estamos a nivel internacional. Los reportes se publican también en inglés, de modo que puedan llegar a cualquier lugar del mundo, ¿no? Y eso es algo también importante. Queremos que se sepa a nivel internacional lo que está pasando en México. Enrique Cárdenas, te mando un abrazo, felicidades, qué bueno que echaron para adelante este grupo. México necesita este tipo de grupos en este momento. Un abrazo, Enrique. Igual, muchas gracias, Polo, que estés muy bien y saludos a todo tu auditorio. Gracias, es Enrique Cárdenas, ex candidato a la gubernatura del estado de Puebla y hoy presidente de este grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Muy importante, la verdad. Gente muy calificada.